Los deportes en Hoy por Hoy Madrid, con Dani Álvarez. Bueno, vamos ya con el deporte, como cada miércoles, más cercano, el más humano, el de las historias de superación, y hoy más que nunca nos las trae nuestro compañero Dani Álvarez. Hola, Dani. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Siempre con historias en las que vemos esa otra cara del deporte, y yo decía, pues historias especiales con el lado más humano, ¿no? Sí, porque hoy estamos con una auténtica luchadora, es una guerrera, y yo creo que es el mejor ejemplo de superación, el que vamos a tener hoy aquí en Hoy por Hoy Madrid. Y es que este domingo pasado se celebraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, algo que para muchos, Marta, por desgracia, pues nos toca o les toca muy de cerca, y que para otros pues que les es muy ajeno e incluso que se empeñan en negar. Que eso es lamentable. Sí, y por eso hoy queremos presentaros a una madrileña de 43 años, se llama Carmen, y es campeona de España de 800, de 1500 y de 5000 metros. Y todo esto desde su silla de atletismo, es una silla de ruedas adaptada, a la que llegó a causa de una agresión machista terrible por parte de su expareja, y una silla de ruedas que ahora, a través del deporte, se ha convertido en la mejor vía para una nueva vida. Fíjate, Carmen Jiménez, bienvenida a Hoy por Hoy Madrid. Muchas gracias. Bueno, Carmen está aquí con nosotros en nuestros estudios, en su silla de ruedas, después de haber pasado un periplo terrible desde un 12 de marzo de 2012 nefasto, cuando sufrió una agresión que la dejó en una silla de ruedas. ¿Qué ocurrió aquel día? Bueno, pues el que entonces era mi pareja me tiró desde un tercer piso. Fue un poco la culminación de casi 2 años del maltrato, que es más frecuente y que deja más secuela, que es el psicológico y el emocional, y que normalmente deriva en el físico, ¿no? Y que, bueno, que deja a veces secuelas como la mía, no son las más graves las físicas, ¿no? Siempre la secuela que compartimos todas las víctimas como más dolorosa y más trágica es el miedo. Sin duda. Fíjate, es que si la violencia no se frena, si no se para, va a más. Esto recuerdo que entrevisté hace unos meses a la fiscal de violencia de género, a Teresa Peramato, y me decía, si no se para, va a más. Sí. Después de un maltrato psicológico de tiempo, termina derivando al final en una agresión física que a ti en este caso te ha dejado en una silla de ruedas. Es así. ¿Qué ha pasado con tu maltratador? Bueno, como ocurre en muchos de los casos, en concreto el Consejo General del Poder Judicial publica cada año un informe donde contiene los datos en materia de violencia de género en los procesos que se abren en los juzgados, ¿no? Y año tras año, más de un 40% de los casos, 47, 45, 43, depende del año, pero siempre es ese dato, termina en sobreseimiento. Y ese fue mi caso, sobreseimiento por falta de pruebas. Hubo un sobreseimiento, fíjate, es que se me pone la carne de gallina después de lo que hemos contado esta semana de la mujer de Carabanchel con una niña de 5 años que también fue archivado porque ella al final tuvo miedo y no quiso declarar, cuando hay que actuar de oficio en esos casos, ¿no? Un porcentaje muy alto de esos sobreseimientos proceden efectivamente de la no declaración de la víctima. Pero es que no puede ser, porque tú tienes que actuar de oficio, ¿no? Cosa que yo llevo diciéndolo toda la semana en el programa. Además, esta semana he ido a dar alguna charla en alguna biblioteca de Madrid, en la León Tolstoy, en Las Rozas, con mujeres víctimas de violencia de género, a raíz de una novela que acabo de publicar, precisamente, que es la historia de una superviviente que cuenta cómo consigue sobrevivir. A mí, las mujeres que consiguen sobrevivir, en lugar de víctimas, prefiero hablar de supervivientes, ¿no? Para ti, después de todo lo que ha ocurrido, de este periplo de más de una década, en el que este maltratador, cuya causa quedó sobreseída, te ha dejado en una silla de ruedas, ¿qué supone la victoria del domingo? Mira, para mí yo creo que la sociedad claramente va por delante del sistema judicial, de las instituciones, de la política, ¿no? Y eso es muy importante porque es condición necesaria para el cambio, ¿no? No es suficiente, luego el cambio viene dado por la efectividad, ¿no?, de las instituciones, la efectividad del sistema judicial, la efectividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero es necesario el cambio social y eso yo creo que ya lo tenemos. Ahora la sociedad mayoritariamente apoya y respalda a las víctimas y eso es lo más importante y lo que a mí particularmente me ha ofrecido esa sanación, ¿no? Porque he sentido el apoyo de toda la sociedad y eso ha sido súper importante.
claro. Y lo importante de contarlo también, Marta, Carmen, porque yo sé que a Carmen le costaba mucho al principio, que era muy reacia a contarlo, pero han pasado 10 años, ha pasado ya bastante tiempo seguramente, y cómo de importante es darte cuenta de que contarlo ayuda a mucha gente. Es cierto, a mí me costó más de una década explicarlo y manifestarlo públicamente, y tuve muchas reticencias porque el miedo, ¿no? Sentía mucho miedo. Y no miedo solo al agresor, que por supuesto, sino miedo al rechazo social, al señalamiento, a la condena y al enjuiciamiento social. Qué curioso, ¿eh? Pero así lo sentí. Fíjate. Y hoy este señor está en la calle. Es decir, hoy este señor tendrá pareja, lo mismo tiene unos hijos. La verdad es que yo no he hecho ningún tipo de seguimiento, no sé nada de él, y bueno, me quedo con la tranquilidad de que él no se haya acercado a mí. Te leo, Marta, una frase de una entrevista de Carmen. El miedo me acompaña siempre. ¿Cómo se sobrelleva ese sentimiento continuo en el día a día, Carmen? Mira, yo creo que todas y todos tenemos que ser conscientes de nuestras virtudes, nuestros defectos, fortalezas y debilidades, ¿no? El miedo puede parecer a priori un elemento negativo y de debilidad, pero yo creo que siempre hay que dar, no hay nada que sea absolutamente negativo o absolutamente positivo, ¿no? Yo creo que hay que intentar verle a toda una visión, ¿no? Y en mi caso el miedo lo interpreto como un mecanismo de defensa. Yo siento miedo, pero no siento miedo de forma aleatoria. Siento miedo cuando estoy en una circunstancia que es peligrosa, ¿no? Cuando se ejerce algún tipo de violencia, del tipo que sea, ¿no? Yo me asusto. ¿Te llega ese recuerdo? Sí, me lleva. Entonces, yo convivo con el miedo interpretándolo como un mecanismo de defensa que me alerta ante potenciales situaciones peligrosas. ¿Cómo has vivido lo que ha ocurrido esta semana en Carabanchel? Es que es terrible, Marta. Es que el sistema apaga fuegos, ¿no? Pero hay que actuar desde la base, porque no podemos ir con la manguera apagando cuando todo el bosque está lleno de suciedad, de maleza. Se va a producir otro incendio. Yo te diría, tú dices el sistema apaga fuegos, el sistema no funciona. Lo llevo diciendo toda esta semana en el programa, porque hemos conocido un caso, pero es que hay otros muchos casos que iremos contando también en antena, de realidades de mujeres que se nos han ido acercando a mí a raíz del libro, también otras muchas, y dices, ¿qué está haciendo la justicia con el dinero que nosotros estamos pagando en impuestos? Porque al final son funcionarios públicos que deberían trabajar para nosotros, ¿no? Mira, Marta, yo después de muchos años siento comprensión y empatía hacia el sistema judicial, el sistema policial, a pesar de todo lo vivido. Y siento empatía porque me hago cuenta de que detrás del sistema lo que son personas. Personas que carecen de medios, que carecen de recursos. Y la jueza que archivó mi caso era una jueza que tenía tropecientos mil papeles encima de la mesa, que se reincorporó de una baja por maternidad y que cuando se reincorporó se archivaron el 80% de los procedimientos. ¿Qué le vamos a decir a esa mujer? Es que... Pues que a lo mejor no debería haberse incorporado. Pues probablemente, ejemplo, pero yo intento entender, ¿no? Lo que hay que hacer es dar medios y que esa jueza no esté sola. Que haya, si hay 20 juzgados, que haya 40, y si hay 40, que haya 60. Sin duda. Y yo creo que lo más importante para no apagar fuegos es hacer el trabajo de prevención, que yo creo que es la educación desde la base, las niñas y los niños, en los coles, en los institutos, en las casas, en cualquier entorno, educarles en la no violencia y en el respeto, en la igualdad. Es la base, porque esos niños y esas niñas normalizan los comportamientos violentos que ven en su entorno y en el fondo no son responsables tampoco. Crecen con ese germen y cuando llegan a la edad adulta es demasiado tarde y entonces ya el sistema tampoco funciona, el sistema judicial, y por eso estamos en la situación tan terrible en la que estamos ahora. Sin duda. Y vemos a Carmen que está con su silla de ruedas, que yo supongo que
al principio veía como una enemiga, algo ajeno a ella, y que ahora yo creo que ya se ha hecho su mejor amiga, su compañera de vida, y que es la que le ha conseguido también, gracias a su esfuerzo y a su trabajo y a su ilusión también por el deporte, en convertirse en campeona de España. La ves ahora ya con una sonrisa cuando le hablas del deporte, y si te fijas le ves con un colgante que tiene 2 huellas muy especiales, que son las huellas de Bruno, que yo me gustaría que nos contase quién es Bruno. Pues Bruno es mi hijo mediano, yo tengo 3 hijas, mi hija mayor es Ana, que tiene 10 años, Bruno cumpliría 5 años, y la pequeña Valentina, que tiene 4, que es un trasto. Y siempre dices que corres por Bruno, por él. Sí, mi hijo mediano nació y murió el 4 de septiembre del 2018. Estaba embarazada de 34 semanas, me puse de parto en casa, empecé a sangrar, avisé inmediatamente al 112, me dijeron que mandaban servicios de emergencia, pero después de 62 minutos y 4 llamadas, entre medias de las cuales nació mi hijo, cuando llegaron, pues mi hijo había entrado en parada cardiorrespiratoria, y aunque llegó vivo al hospital, pues esa falta de oxígeno provocó que a las 8 horas muriera. Y bueno, murió, pero en realidad vino como mis otras hijas y como todos los niños y niñas a cambiarnos la vida y a crear ese motor tan potente que para mí es el amor hacia mis hijos, hacia él, y mi forma de expresarlo es corriendo para llevarle por las calles que él mismo debería haber recorrido de mi mano. Así que le llevo con su nombre, tengo mis huellas y vamos juntos por todo el mundo. Es una luchadora, es una superviviente y ha estado haciendo maratones, ha sido campeona, ya lo hemos dicho, de España en un montón de modalidades. Marta, la verdad es que yo te decía que es un ejemplo de superación, es un ejemplo de vida, yo creo. Y ahora encima, no contenta con todo esto, ahora ha creado un club de atletismo adaptado para ayudar a la gente que está en una situación que ha podido pasar parecido a ella, y para ayudarla aquí en Madrid, que estás ayudando a mucha gente y que es un proyecto, yo creo que también del que estás muy orgullosa. Sí, mi Run for Bruno, mi causa particular, se ha diluido en una fundación, un club de atletismo, es una fundación, un proyecto social, la Fundación Run for You, que ayuda a las personas con discapacidad a practicar deporte, porque mi hijo es una persona extraordinaria y es de esas personas que cambian el mundo. Y mi hijo Bruno vino no solo para hacerme feliz a mí, sino para hacer feliz a muchas personas. Y eso es lo que hacemos en Run for You, hacer feliz a la gente, permitir el acceso al deporte, a algo tan popular como correr, a cualquier persona, y por supuesto prevenir y visibilizar las labores de concienciación y de educación en la violencia de género. Sin duda. Quien quiera ayudar, sumarse a la fundación, ¿de qué forma puede hacerlo? Bueno, hay muchas formas. Tienen la página web, la Fundación Run for You, para pues hacerse socios si quieren y contribuir en ese sentido, pero también tenemos un servicio de guías que facilitamos de forma gratuita en todas las carreras para que las personas con discapacidad puedan correr. Entonces pueden hacerse guías y acompañar a personas con discapacidad en las carreras populares, personas con autismo, personas ciegas, personas en silla, personas con síndrome de Down. Les damos ese apoyo para que con normalidad puedan participar. Me he quedado sin palabras, perpleja, me he puesto a llorar. Pero bueno, yo creo que en la radio al final siempre también hay que decirlo, para qué ocultarse. Es que yo creo que cuando hablamos del lado humano del deporte, Carmen Jiménez es la persona que ahora mismo mejor lo encarna. Todo el mundo tendría que tener en su cabeza y en su mente, porque aunque sea un relato duro, yo creo que la gente también aprende, y bueno, sin duda Carmen ha aprendido y está enseñando a muchísima gente cómo hay que vivir, cómo hay que superar lo peor que te puede pasar seguramente, y cómo de feliz puedes seguir haciendo a mucha gente. Sí, yo leí una vez una frase que se me quedó grabada, ¿no? Que es que cuando falla todo lo demás, lo que siempre funciona es el amor, ¿no? Y yo creo que ese es el motor, ese es el amor, de forma, no es un amor romántico, ¿no? Sino no. La actitud amorosa hacia los demás, generosa, empática, cariñosa. Hacer las cosas con un poco de cariño siempre ayuda. Fíjate, nosotros no habíamos hablado antes, tú estuviste en el programa ahora un par de años, por teléfono no nos habíamos visto físicamente, y al final a la heroína de mi novela lo que la salva es el amor, ¿no? Porque es una historia de supervivientes, no un amor de pareja que ya no... Va a ser la siguiente novela, sin duda. Estamos Carmen, conectadas, Marta. Sí, me ha tocado mucho esta charla. Run for You, métanse ahí y ayudan a que Bruno siga corriendo durante muchísimos años. Eres un ejemplo, Carmen, enhorabuena. Gracias a vosotras, Marta y Dani, gracias.